Creo que tenemos una buena historia por contar. Y como las buenas historias, comenzó hace muchos años. El inicio de la década del 90 encontró al Perú en una grave crisis económica y social. En 1990, 65 provincias del Perú se encontraban en estado de emergencia. Si tienes menos de 30 años, no tienes idea cómo era entonces el país. Todo era un caos y en general la gente clamaba por algo de orden y cordura luego del APRA y su desastre. Tocaron elecciones en aquel 1990. Mario Vargas Llosa llegó a estas con un discurso abiertamente de derechas. Su frente, el Fredemo, proponía un shock económico y un programa de ajuste liberal. Al frente, Alberto Fujimori, un personaje desconocido, sin pasado político, hasta marzo de 1990. No tenía programa de gobierno, no tenía partido más allá de un nombre vacío. Y eso es algo que se perpetuaría en toda su existencia política. Este dato es muy importante. La ausencia de programa de gobierno fue el germen de su propia destrucción, como ahora veremos. Luego del flash supimos los resultados. La primera vuelta electoral dio 33% para el Fredemo y 29% para Cambio 90. Pocos podían creer cómo el chinito del tractor consiguió tantos votos en tan poco tiempo. No podemos olvidar que el país vivía un conflicto armado interno que por momentos significó la abdicación del poder civil en manos de los militares. Había lugares donde los civiles no mandaban, y esto por culpa del propio gobierno civil que abdicó de sus funciones. Eso hizo que desde 1989 las Fuerzas Armadas se atribuyeran el derecho a definir las políticas de Estado según las necesidades del conflicto. Los militares pensaban que para ganarle a la subversión debían contar con un proyecto para gobernar que estuviese por encima de cualquier proceso democrático. Por eso, un grupo de militares y civiles, traidores a su juramento de respeto a la democracia y a la Constitución, preparó clandestinamente un plan de golpe de Estado algo diferente. El objetivo: introducir un sistema de democracia dirigida con el cambio de gobierno de 1990. Es decir, usar el presidente civil de monigote. Este plan fue conocido como Plan Verde. Las Fuerzas Armadas querían establecer un gobierno militar en la sombra, con poder real, no susceptible al desgaste político y que gobernara manejando a su antojo al presidente elegido. Antes de volver con la campaña que habíamos dejado atrás, hay un hecho que reseñar muy importante. Antes de la segunda vuelta, se supo que el candidato Fujimori había defraudado al fisco y evadido impuestos. Un colaborador de Fujimori le presentó a Vladimiro Montesinos y lo recomendó como el abogado perfecto para resolver ese pequeño asunto. Montesinos se presentó como experto en inteligencia, contrasubversión y asuntos militares. Rápidamente supo convertirse en el intermediario entre el candidato y las Fuerzas Armadas. Mientras todo esto pasaba, los golpistas seguían observando en la sombra todo lo que ocurría desde la primera vuelta. Percibían que la indefinición política y las debilidades de quien intuían sería el próximo presidente era el espacio propicio para instalar el Plan Verde. Por ello, algunos altos oficiales del ejército, golpistas, al saber de la cercanía e influencia que Montesinos había adquirido sobre Fujimori, le entregaron el plan. Tal como se esperaba, Fujimori resultó ganador con 68% de los votos. Ya con el Plan Verde en la mano, Montesinos tenía necesidad de mostrarle al presidente que él y los militares podían dotarle del plan de gobierno del que carecía. Ellos llenarían el espacio que su inexistente partido no podría llenar, y lo harían a cualquier precio. En ese tránsito ocurrió algo que decantó la suerte del país a favor de los traidores. Una noche le hicieron creer a Fujimori que lo querían matar. Lo trasladaron a una instalación militar y negaron la entrada a todos los civiles. El único civil que podía entrar era, por supuesto, Montesinos. Allí fue iniciado por Vladimiro Montesinos en los planes secretos de las Fuerzas Armadas, traicionando a su país, a la Constitución y a todos los peruanos. Fujimori
pactó desde el comienzo. Faltaban pocos días para asumir el gobierno y Fujimori se pasaba los días en el círculo militar, estableciendo lo que sería una dictadura civil y militar. Desde el inicio del nuevo mandato, el gobierno en la sombra ya existía, y su sede sería el SIN. Vladimiro Montesinos sería el ejecutor de la intervención militar en el poder. Si quieres conocer los detalles de cómo sobrevivió el fujimorismo, cómo ejerció su impunidad y cómo sus herederos distorsionaron la historia, no te pierdas el próximo capítulo de Memorias de la Mecánica Naranja.